Bien, señores alumnos, tengan todos ustedes muy buenos días, ¿sí? Y pasamos a revisar el siguiente problema. El problema dice así: dos móviles se hallan distanciados en 56 metros. Parten simultáneamente al encuentro siguiendo una pista recta con aceleraciones de 4 metros por segundo al cuadrado y 3 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿qué tiempo se requiere para el encuentro de los móviles? Entonces, vamos a pasar a darle solución a este problema. Bien, primeramente nos imaginamos dos móviles, en este caso dos autos. Recordemos que dos móviles son dos objetos que se mueven, ¿sí? En este caso tenemos dos autos, ¿de acuerdo? Tenemos el auto 1 y el auto 2 y parten uno al encuentro del otro, ¿sí? La pregunta es clara: ¿qué tiempo requieren el auto 1 y el auto 2 para encontrarse? Bien, entonces vamos a extraer los datos que nos pueda brindar el problema, ¿sí? Vamos a pasar a los datos, pero antes de pasar a revisar los datos nos tenemos que situar en qué tema específicamente está nuestro problema. Si nosotros analizamos el problema, vemos que existe aceleración, ¿sí? Existe aceleración. Entonces, si existe aceleración, estamos tal vez en un caso de movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, MRUV, ¿sí? Entonces, en este tema, ¿sí?, tenemos 5 variables, ¿sí? Tenemos distancia, tenemos tiempo, tenemos velocidad inicial, velocidad final y aceleración. Entonces, en este problema claramente dice que existe aceleración, y entonces si existe aceleración, entonces existe 5 variables. Entonces vamos a pasar a dar los datos del auto 1, ¿sí? El auto 1 entonces va a tener 5 variables: distancia 1, tiempo 1, velocidad inicial 1 y velocidad final 1, y por último tenemos la aceleración 1. Este 1 sabemos que representa los datos del auto 1. Ahora pasemos a revisar los datos del auto número 2. ¿Sí? Tenemos el auto número 2 y tenemos sus 5 variables: la distancia, el tiempo, velocidad inicial, velocidad final y la aceleración del auto 2. ¿Sí? Bien, entonces una vez que hemos puesto los datos, ahora pasamos a analizar nuestro problema y extraer los datos que nos pueda dar y servir para darle solución al problema. Bien, entonces como primer paso veamos esta primera parte del problema. Dice: dos móviles se hallan distanciados en 56 metros. ¿Qué quiere decir? Que entre el auto 1 y el auto 2 existe una distancia de ¿cuánto? Claro, de 56 metros. Eso está muy claro, ¿verdad? Bien, pero no nos dice cuánto es la distancia 1 y cuánto es la distancia 2. No dice. Dice que la distancia entre el auto 1 y el auto 2 pues es 56 metros. Ahora bien, pero nosotros sabemos que este auto, cuando se mueve uno al encuentro del otro, se desplazan cierta distancia, ¿no es cierto? Entonces, el auto 1, la distancia que se ha desplazado para encontrarse con el auto 2, la llamaremos distancia 1. Y el auto 2, para encontrarse con el auto 1, también se ha desplazado cierta distancia que la llamaremos distancia 2. ¿De acuerdo? Estas distancias vienen a ser las que se encuentran en nuestros datos. Como vuelvo a repetir, no sabemos de cuánto sea esta distancia, pero por el gráfico nos damos cuenta de lo siguiente: que la distancia 1 sumada a la distancia 2, ¿cuánto nos da? Claro, 56 metros. Entonces ya podemos tener nuestro primer paso, ¿sí? nuestro primer paso para darle solución al problema. Y lo anotamos ahí. La distancia total entre el auto 1 y el auto 2, ¿sí?, es igual a la distancia 1, ¿sí?, más la distancia 2. ¿De acuerdo? Ahí está.
Entonces, pero nosotros sabemos cuánto es la distancia total entre uno y otro auto. ¿De cuánto es? Claro, es de 56 metros. Entonces reemplazamos 56 metros igual a distancia 1 y distancia 2. Pasamos los elementos del segundo miembro al primer miembro y del primer miembro al segundo miembro, y tenemos ya nuestra primera ecuación, ¿sí? Que dice que la distancia 1 más la distancia 2 es igual a 56 metros. Esto hemos podido analizarlo, extraerlo, simplemente leyendo, ¿sí? Esta primera parte del problema. Sigamos revisando el problema, ¿de acuerdo? Bien, entonces pasemos a la siguiente parte. Dice, parten simultáneamente. ¿Qué quiere decir? Parten, ¿sí? Parten, o sea, recién inician su movimiento. Es decir, que antes estaba en estado de reposo. Es decir, tenían velocidad inicial 0. Entonces, el auto 1, su velocidad inicial será 0 metros por segundo. Y el auto 2, su velocidad también será de 0 metros por segundo. ¿De acuerdo? Porque estaba en estado de reposo. ¿Ya? Bien. Ahora sigamos con esta parte del problema. Dice parten simultáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Aparte que estaban en estado de reposo, que parten al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Tiempo. Parten al mismo tiempo, uno y el otro, hacia su encuentro. Veamos esta parte, ¿sí? De forma minuciosa y veamos si el tiempo es igual. Fíjense, los autos están inmóviles, están con una velocidad inicial 0, están en estado de reposo. Ahora van a empezar a moverse y veamos si el tiempo de encuentro es el mismo. Veamos. Uno parte al encuentro del otro, ¿sí? El tiempo corre, el tiempo sigue corriendo y se encontraron. Entonces, ¿qué podemos analizar de esta parte? Que el tiempo es igual. El tiempo del auto 1 que tarda en encontrar al auto 2 es el mismo tiempo que el auto 2 tarda en encontrar al auto 1. Entonces, tenemos el tiempo 1 del auto 1 y el tiempo del auto 2. Y hemos dicho que ¿qué hemos dicho? Que este tiempo es el mismo, ¿verdad? Entonces en nuestros datos vamos a poner el tiempo 1 simplemente t, ¿de acuerdo? Y el tiempo 2 simplemente t, ¿no? Son iguales. No sabemos de cuánto es este tiempo, ¿sí? Es la pregunta del problema, pero sabemos que son iguales, por eso a ambos le ponemos t. Bien, entonces ya podemos tener otro punto más, a un pasito más hemos avanzado en nuestro problema. ¿Qué hemos dicho? Que el tiempo 1 es igual al tiempo 2, o esto es simplemente t de tiempo, ¿no? Bien, ahora revisemos nuestros datos. Tenemos tiempo, bueno, no sabemos exactamente el tiempo, pero sabemos que son iguales, ¿sí? Tenemos velocidad inicial que es 0 en ambos casos, ¿sí? En ambos autos. Y además sabemos que las distancias sumadas pues nos dan ¿cuánto? 56 metros. Sigamos analizando el problema. Ahora dice que tienen aceleraciones de 4 y 3 metros por segundo al cuadrado respectivamente. Bueno, aquí hay que tener un poco de cuidado. En este problema pues no tendríamos mucho sentido analizar si 4 pertenece al auto 1 o al auto 2, ¿sí? Pero tenemos que entenderlo así. Este primer dato pertenece al móvil 1, en este caso al auto 1, y este segundo dato pertenece al móvil 2, en este caso al auto número 2. Entonces 4 metros por segundo será la aceleración del auto 1. Ahí está. La aceleración del auto 1, 4 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Y del auto 2, ¿sí? ¿Cuánto es?
Claro, 3 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces hasta aquí ya están nuestros datos completos, ¿sí? Tenemos, como hemos dicho, claramente velocidad inicial y aceleración. Sabemos que las distancias sumadas nos dan 56 metros y los tiempos son iguales. La pregunta es, ¿qué dato no nos da ninguna referencia, no nos da, no nos da explícitamente de cuánto es, ¿no? ¿Cuál será? Claro, velocidad final. En ningún momento nos habla de la velocidad final o nos da alguna referencia de cuánto puede hacer o si son iguales. No nos dice nada. Entonces, este dato a la hora de escoger una fórmula, ¿sí? Lo vamos a tener que desechar, ¿no? Porque no nos da referencia, no sabemos de cuánto es. Entonces, cuando escojamos nuestra fórmula para encontrar el tiempo, ¿sí? El tiempo, entonces simplemente las fórmulas que tengan velocidad final las vamos a desechar, no las vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos velocidad final y tampoco tenemos ninguna referencia de cuánto más o menos puede ser la velocidad final, ¿sí? Entonces lo marcamos porque no tenemos ninguna referencia, no sabemos de cuánto sea esta velocidad final, tanto del auto 1 como del auto 2, ¿sí? Entonces, para seguir y continuar con nuestra solución al problema, pasamos a revisar las fórmulas que podemos utilizar. Bien, tenemos ya la primera fórmula, la segunda, la tercera y la cuarta, ¿sí? Tenemos 4 fórmulas, pero como habíamos dicho anteriormente, las fórmulas donde se encuentra la velocidad final, pues no las vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Las vamos a desechar, no las vamos a utilizar. Y como observamos aquí, las 3 primeras fórmulas tienen velocidad final. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas fórmulas no las vamos a utilizar porque no sabemos su valor, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a eliminarlas. Y solo nos quedamos con una fórmula, que es igual a distancia igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Ahora tenemos un conflicto aquí. Dice signo más y dice signo menos. ¿Qué signo vamos a utilizar? Bien, para saber qué signo vamos a utilizar tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Un movimiento acelerado, ¿sí?, es cuando la velocidad aumenta. Y si la velocidad aumenta, la aceleración tiene un signo, ¿qué? Positivo. Correcto. Y si un movimiento es desacelerado, es decir, la velocidad disminuye, ¿sí?, entonces la aceleración tendrá un signo negativo. Entonces en el problema la velocidad de los autos ¿aumenta o disminuye? Aumenta, claro. ¿Por qué? Porque parte de la velocidad inicial 0, ¿sí? Y de ahí va aumentando su velocidad, ¿de acuerdo? Hasta encontrarse uno con el otro. Entonces el movimiento de nuestros móviles es acelerado. Entonces la aceleración va a tener signo positivo. Muy bien, ya tenemos entonces resuelto este conflicto que hemos tenido de los signos. Ya sabemos que debemos utilizar signo positivo. Y esto también hay que tener en cuenta a la hora de escoger otras fórmulas, ¿no? Bien. Entonces nuestra fórmula a utilizar va a ser distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces simplemente esta fórmula adecuamos a nuestros datos. En primer caso al auto 1, ¿sí? Entonces tenemos distancia 1, ¿sí?, es igual a velocidad inicial del auto 1 por el tiempo 1, es decir, el auto 1 más un medio de aceleración del auto 1 por el tiempo al cuadrado de ¿quién? Del auto 1, ¿sí? Siempre haciendo referencia al auto número 1.
Bien, entonces pasamos a reemplazar estos datos. Entonces vemos que la velocidad inicial del auto 1, ¿sí? Como habíamos dicho, era ¿cuánto? 0. Claro, entonces en velocidad inicial lo reemplazamos con 0. ¿Qué dato más sabemos? El tiempo, ¿cuánto es? Es simplemente t. Entonces ya no ponemos tiempo del auto 1, sino simplemente t. ¿De acuerdo? En ambos casos, en ambos tiempos. Y sabemos cuánto es la aceleración. ¿Cuánto es? Claro, es 4 metros por segundo al cuadrado. En este caso simplemente ponemos 4. ¿De acuerdo? Entonces seguimos resolviendo. 0 por t, 0, ¿sí? Se van. Y 4 por 1, 4 sobre 2. Tiempo al cuadrado. Entonces dividimos 4 entre 2 y nos da un resultado de que la distancia 1 es igual a 2 por tiempo al cuadrado. Esto ya es nuestra segunda ecuación. Lo mismo realizamos en el auto número 2. Entonces, primeramente tenemos nuestra fórmula, ¿sí? La misma fórmula, pero haciendo referencia al auto 2. ¿De acuerdo? La misma fórmula. Distancia del auto 2 será igual a la velocidad inicial del auto 2 por el tiempo del auto 2 más un medio por la aceleración del auto 2 por el tiempo al cuadrado de ¿quién? Del auto número 2. Ahora reemplazamos nuestros datos, ¿sí? Habíamos visto que la velocidad inicial del auto 2 es 0, la aceleración es 3, ¿sí? Y el tiempo, como habíamos dicho, es simplemente t. Entonces ya no ponemos tiempo del auto 2, sino simplemente t en ambos casos. Ahora resolviendo esto, pues 0 por t es 0, se van, se elimina. 3 por 1, 3 sobre 2. Entonces ya tenemos la distancia 2, que es igual a 3 medios por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esto ya es nuestra tercera ecuación. Sigamos resolviendo. Ahora, entonces ya tenemos las ecuaciones suficientes como para darle respuesta a nuestro problema. ¿Sí? Entonces, veamos. ¿Qué podemos hacer? Claro, muy fácil, ¿no? La ecuación 2 y 3, ¿sí? La ecuación 2 y la ecuación 3, vamos a reemplazarlo. ¿Dónde? En la ecuación 1, ¿sí? Entonces hacemos eso, ¿de acuerdo? La ecuación 1 decía que la distancia 1 más la distancia 2 es igual a 56 metros. ¿Cuánto es la distancia 1? ¿Cuánto es la distancia 2? Claro, ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces simplemente lo reemplazamos. La distancia 2 habíamos dicho que es 3 medios por tiempo al cuadrado y la distancia 1 es 2 tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces esos datos los reemplazamos, igualamos a 56, ¿sí? Resolvemos esto, ¿sí? Esta parte del problema, el mínimo como múltiplo acá será pues 2, ¿no? 2 por 2, 4, ¿sí? 4 más 3 tiempo al cuadrado, esto ya sabemos por matemática, operaciones básicas, ¿sí? Esto es igual a 56. Ahora 4 más 3, después 7 al cuadrado, 7 por tiempo al cuadrado, perdón, sobre 2 igual a 56. Ahora bien, el 2 vemos que está dividiendo, pasa a multiplicar, el 7 está multiplicando, pasa a dividir y el tiempo que está al cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces 56 entre 7 es 8 por 2, 16, y la raíz cuadrada de 16 es ¿cuánto? 4. Muy bien, entonces ya hemos hallado nuestro tiempo. El tiempo es 4. Entonces ya podemos darle respuesta a nuestro problema. Respuesta. Ahí está. Se requiere 4 segundos para el encuentro de los móviles, ¿no? Un móvil para encontrarse uno con el otro, ¿sí? Se requiere 4 segundos.